Wirio dicen Cariajo, dice Taquembonda, dicen Tatiraca, dice Batalla Mundo, dice de Munda Placa, dice Yacana Funda, dicen Kele Cunamanguaco. Ya Pasucular dicen Combo, dicen del Tata, dicen Pasucular, dicen Cariajo, dicen todo, dicen Coyo, dicen Cariajo, dice Pasucular, dice lo Encila, dice Pa' que cuenta, dicen Cheche, dicen Cariajo, dice que va a quitar, dicen como dicen, los letras dicen de los Fuiri. Dice, para que dicen cuende, dicen cheche, dicen mencila. Dice, agüe, dicen son agüe, dice mañana son mañana. Dice, va con licencia, dice lo propio, dicen zarabanda. Dice, va con licencia, dice lo propio, dicen siete rayos. Dice, va con licencia, dicen cuyo, dicen cariajo. Dice, va con licencia, dicen cariajo, dicen lucero, dicen madrugá. Dice, va a sucular, dicen en combo, dicen pa' que mundele, dicen cuende cheche, dicen encila. Dice, agüey son agüey, dice, mañana, dicen, son mañana. Si te apura, hijo, dice, no llega. Dice, aprende, dicen, después, dicen, tu manda. En el mundo fantástico del religioso o del gangulero, las formas primitivas y las limpiezas son parte importante en los trabajos que realiza el padrino. Es cierto que estas formas de trabajo datan de cientos de años, donde se limpia el encombo del mundele en el monte, en Cunalombo. De esta manera, utilizamos diferentes hierbas, abre camino, rompe zaragüey, muralla, salvadera, y así limpiamos el encombo de ese tata. Es cierto que estos trabajos son sacados de la cartilla de batalla o del Tatiraca Batalla Mundo, donde enseñamos cómo es que se limpia el encombo a un mundele, a una muana, a un guatoco, para limpiar la encila o el camino de esa persona, ya que esta persona tiene letra de muerte, y tratamos por todos los medios de quitar todas estas letras utilizando también un dilongo o un plato, utilizando el embele y así limpiando toda la brujería, envidia y sobre todo trabajo que tiene hecho. Al realizar estas formas de trabajo, el palero limpia el encombo para que esta persona esté limpia de toda hechicería o brujería o mayumba que le han hecho. Es cierto que estos trabajos desempeñan el poder de la propia naturaleza y que juega una parte importante cuando el palero realiza sus trabajos o sus ceremonias. Todos los ganguleros deben ir al monte a limpiar el encombo del mundele y así abre los caminos de la persona para traerle mejor bienestar, para traerle desenvolvimiento, para cuidarlo de las cosas malas que le pudieran suceder y sobre todo de la envidia que tiene esta persona encima. Los paleros o ganguleros o mayumberos tienen sus munanzos, sus formas de trabajo. Esta es la forma del munanzo del Tata Iraca, Munda Placa, Monte tiene Garabato, Mombala, Endoque y Mayombe, donde desempeñan estas formas primitivas a través de los años. Todos estos trabajos son sacados de la candía, de la cartilla del Tata Iraca, y todo lo que puede estar viendo aquí se ha hecho a través de los cientos de años. Hoy demostramos una vez más cómo sucular el encombo con estos bolongos que llevan maíz tostado, que llevan una estrella de mar y limpia totalmente el aura de la persona, sintiéndose mucho mejor, sintiendo que su cuerpo se ha limpiado de malas corrientes, de esos espíritus que lo han estado perturbando y sobre todo abriendo
la encila, abriendo los caminos de la persona. Uriyo dicen ganga, dice va circular, dicen un combo, dicen de mundeles, dice pa' que cuenta, dicen cheche. Ya vaya, dice como dicen careajo, dicen zarando, dicen pa' que dice los propios, dicen zarabanda, dicen careajo, dice de bioco, dicen lo en zara. Dicen como dicen careajo, abue dicen son abue, dice mañana, dicen son mañana, si te apura, dice hijo, no llega, dice aprende, dicen después, dicen tu manda. Dice, yo voy caminando, yo voy por la encila, yo voy circulando, yo voy por la encila. Estas formas de trabajo, que datan de cientos de años, ha llevado, por supuesto, el poder que ejerce los espíritus y la propia naturaleza a favor de la persona cuando se sabe utilizar estas formas de trabajo, llevándolo a ustedes ese poder que necesita para limpiar su cuerpo, el cuerpo que ha estado perturbado a través de obras o trabajos que le han hecho esta persona, y sobre todo quitar de encima la letra de enfermedad que ha tenido y que por todos los medios se invocan a estos seres para así mantener el encombo de la persona limpio. Yengue, Saramahue, piango, piango, llegó. Yengue, Saramahue, con mi maña llegó. Yengue, Saramahue, con de campo finda llegó. Yengue, Saramahue, con una lombo llegó. Yengue, Saramahue, mi zarabanda llegó. Yengue, Saramahue, con mi maña llegó. Yengue, Saramahue, remolino llegó. Yengue, Saramahue, su cula en combo llegó. Cuenda cheche, dicen go. Dice, cuenda cheche, dicen go, cariajo. Dice, para que cuenda cheche, dice lo propio, dicen ganga, dicen tulumana, dice, para que su culo, dicen un combo. Agüey.